En el bloque pasado hablamos de la Asamblea General, de los reconocimientos al Estado de Palestina, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump encabezó el funeral del líder ultraconservador Charlie Kirk, que fue asesinado en un evento realizado en una universidad de Utah. La ceremonia fue utilizada por los republicanos para llevar a cabo una proclamación política y el mandatario aseguró que había sido un atentado contra los derechos fundamentales y las libertades más sagradas de Estados Unidos. Además, aseguró que el fundador de Turning Point, una organización sin fines de lucro que promovía valores conservadores y teorías conspirativas, era un héroe nacional y uno de los patriotas más grandes en la historia de Estados Unidos, por lo que anunció que le daría de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad. Por último, dijo que discrepaba con Kirk en que quería lo mejor para sus oponentes, mientras que él los odiaba. A su vez, también participó el vicepresidente J.D. Vance, afirmando que todo el gobierno estaba presente porque sabían que habían ganado gracias a él, mientras que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que el asesinato había sido una ofensiva contra el movimiento conservador y que al matarlo lo habían hecho inmortal porque millones de jóvenes continuarían con su legado. Por último, el secretario de Estado, Marco Rubio, comparó a Kirk con Jesús porque predicaba sus valores acercándose a los jóvenes. Entre otras cosas, Kirk decía que los demócratas habían hecho fraude en las elecciones del 2020 y que los inmigrantes haitianos comían mascotas. Se pronunciaba contra la despenalización del aborto incluso en casos de violación y consideraba las muertes por armas de fuego como un precio aceptable para poder tenerlas. Un gigante de su generación. Así definió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al activista derechista asesinado Charlie Kirk, durante un homenaje marcado por una fuerte retórica cristiana. El tributo, celebrado en un estadio de Arizona, atrajo un extraordinario nivel de atención mediática, comparado incluso por algunos medios como un funeral de Estado, para el que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Hoy Estados Unidos es una nación afligida, una nación conmocionada y una nación en duelo. Hace menos de 2 semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestro tiempo, un gigante de su generación, y sobre todo un esposo, padre, hijo, cristiano y patriota devoto. Charles James Kirk fue asesinado atrozmente por un monstruo radicalizado y despiadado por decir la verdad que había en su corazón. Charles James Kirk was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth. That was in his heart. Kirk, de 31 años, era considerado un artífice de la reelección de Trump, al utilizar sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su podcast y sus apariciones en universidades para impulsar al magnate republicano entre los jóvenes y defender una ideología política nacionalista y cristiana. El fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre, mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos. Las autoridades arrestaron a un sospechoso luego de 33 horas de búsqueda y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso. Asimismo, el gobierno de Donald Trump está siendo acusado de intentar atacar la libertad de prensa. En primer lugar, había presentado una demanda contra el New York Times al que le reclamaba $15.000 millones por difamación, aunque un juez la desestimó afirmando que no era una demanda seria, sino un documento político con el que descargaba su ira contra un adversario. Pero la polémica más grande tuvo lugar después de que el presentador Jimmy Kimmel, uno de los más importantes del país, fuera suspendido indefinidamente por la cadena ABC perteneciente a Disney, después de que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazara con cancelar las licencias de emisión como represalia por los comentarios de Kimmel, que había dicho que el asesino de Kirk no era de izquierda como afirmaba el gobierno, sino que pertenecía a la pandilla de seguidores de Trump, y que el mandatario simulaba su pesar por la muerte del activista para sacar ventaja política. Posteriormente, las autoridades del canal justificaron la suspensión, afirmando que sus comentarios fueron inoportunos e insensibles y que buscaban evitar seguir agitando una situación tensa en un momento emocional para el país. No obstante, alrededor de 400 celebridades como Tom Hanks o Martin Short condenaron la decisión, advirtiendo del impacto negativo sobre la libertad de expresión, y posteriormente se anunció que el programa volvía al aire. Por último, también se criticó la decisión del Pentágono de prohibir la publicación de noticias que no hayan sido autorizadas,
incluso si la información no era clasificada. Un juez federal de Florida desestimó el viernes una demanda por difamación de $15,000 millones presentada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el The New York Times. El juez declaró en su dictamen que la denuncia de 185 páginas presentada por el republicano el 15 de septiembre contra el periódico es inadecuada e inadmisible, ya que viola las normas procesales, y también destacó la gran cantidad de acusaciones y quejas infundadas contra la publicación. Vuelta atrás, Disney anunció el lunes que el programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará al aire el martes. Kimmel había insinuado el lunes pasado en su programa nocturno que el movimiento MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente, asesinado por un francotirador durante un evento en una universidad. Menos de 2 días después, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, que regula el sector en Estados Unidos, amenazó a ABC con acciones legales. El propio Trump celebró la suspensión del programa y llegó a decir el pasado viernes que la cobertura negativa de su administración debería ser ilegal. El Pentágono exigirá ahora a los periodistas acreditados que firmen un compromiso de abstenerse de informar sobre noticias que no hayan sido autorizadas para su publicación, incluida la información no clasificada. Los periodistas estadounidenses han denunciado las nuevas medidas por inconstitucionales, calificándolas de ataque a la primera enmienda que garantiza la libertad de prensa. Por otra parte, Donald Trump publicó nuevas imágenes de un ataque de su flota desplegada en el Caribe contra una lancha rápida perteneciente a una organización terrorista designada, asegurando que transportaba una gran cantidad de droga y que 3 narcoterroristas habían resultado muertos. Además, si bien no detalló si tuvo lugar cerca de Venezuela, aclaró que había sido en aguas internacionales, en el área de responsabilidad del Comando Sur. Previamente, el mandatario norteamericano había comunicado que ya había destruido 3 barcos, lo que resultó en la muerte de 14 presuntos narcoterroristas. Trump ordenó el despliegue en el Caribe de 8 buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y 10 aviones de combate en su base de Puerto Rico, afirmando que era parte de la lucha contra el narcotráfico. Pero el hecho de que acuse al mandatario venezolano Nicolás Maduro de liderar el cártel de los soles y que haya aumentado la recompensa para su captura de 25 a 50 millones de dólares hace temer que se trate de un operativo tendiente a quitarlo del poder, por lo que Maduro comenzó a reclutar voluntarios, entrenar reservistas y el pasado fin de semana realizó una jornada de adiestramiento militar en las calles para enseñar defensa personal, primeros auxilios, manejo de armas y técnicas de camuflaje. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció que las acciones militares de la flota norteamericana constituían un patrón de hostilidad y violencia extrajudicial, porque tenían los medios para detener las lanchas y arrestar a los tripulantes, y sin embargo decidían asesinarlos, destruyendo también las supuestas pruebas. El presidente Donald Trump publicó el viernes en su red Truth Social un nuevo video que muestra un ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el que afirma murieron 3 personas. Trump no precisó si ocurrió cerca de Venezuela, donde Washington desplegó buques militares para combatir el narcotráfico. Tampoco precisó cuándo tuvo lugar. Solo dijo que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe. Los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que la lancha transportaba narcóticos, según el mandatario. Washington tampoco ha proporcionado detalles para respaldar sus pretextos de que los barcos atacados realmente estaban involucrados en el tráfico de drogas. Ajusticiados. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo el viernes que hay una guerra no declarada tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el Mar Caribe. Y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el Mar Caribe. Ajusticiados. Sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder, y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del Mar Caribe. Entonces, el mundo tiene que estar
hoy atento. La amenaza que representa Estados Unidos hizo que el gobierno de Nicolás Maduro pretendiera acercarse todavía más a Rusia, por lo que la Asamblea Nacional aprobó la primera discusión para firmar un tratado de asociación estratégica y cooperación de carácter integral con Moscú, que no solo contempla la innovación científica, tecnológica y comercial, sino también la colaboración en el ámbito militar. El diputado oficialista Roy Daza se refirió al proyecto y consideró que, con el nuevo momento geopolítico mundial, el acuerdo ayudaría a promover la paz y la estabilidad, al tiempo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el embajador ruso para agradecerle el apoyo incondicional ante las hostilidades de Washington. Mientras tanto, los líderes de la oposición respaldaron el despliegue de la flota norteamericana en el Caribe. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y la líder del espacio María Corina Machado publicaron un video dirigido a los mandatarios que participaban del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas y afirmaron que el cerco antinarcóticos era una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal y que a los venezolanos no les quedaba otra que forzar la salida del régimen de Maduro. Además, Machado dio por hecho que el despliegue norteamericano buscaba forzar un cambio de gobierno y aseguró que faltaba poco para que recuperaran la soberanía y la democracia y que estaban listos para asumir las riendas del nuevo gobierno. No obstante, el también ex candidato Enrique Capriles dijo que no apoyaba una eventual intervención militar de Estados Unidos. Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado anunciaron el lunes su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Nicolás Maduro considera como una amenaza. Del mismo modo, el cerco antinarcóticos en el Mar Caribe, liderado por los Estados Unidos y acompañado por varias naciones latinoamericanas y europeas, constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en Venezuela. El ex candidato González Urrutia denunció fraude tras la reelección de Maduro en 2024 y está exiliado en España desde hace un año, tras una orden de detención en su contra en Venezuela. El gobierno de Venezuela denuncia el despliegue como una agresión y una amenaza militar. Además, afirma que es una guerra no declarada. Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, también habló en el video dirigido a los líderes mundiales reunidos en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno. El viernes, el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles declaró a la prensa que no apoya una eventual intervención militar estadounidense en medio del clima de tensión entre ambos países. Y en medio de la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el hundimiento de varias lanchas rápidas que supuestamente llevaban droga, Estados Unidos confirmó que había recibido una carta del mandatario venezolano Nicolás Maduro en la que llamaba a Donald Trump a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio, al tiempo que calificaba de absolutamente falsas las acusaciones sobre narcotráfico, asegurando que su país estaba libre de producción de droga y que solo el 5% de la cocaína producida en Colombia llegaba a su territorio. No obstante, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó que el presidente estadounidense rechazaba el contenido de la carta, en la que consideró que se repetían muchas mentiras y que ya había demostrado claramente que estaba dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas proveniente del régimen venezolano. Pero el narcotráfico no es la única cuestión que mantiene alta la tensión entre ambos, ya que Donald Trump amenazó con consecuencias incalculables si el gobierno venezolano no aceptaba a todos los inmigrantes deportados. El mandatario norteamericano dijo que esperaba que aceptaran de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, entre los que estaba lo peor del mundo, y agregó que había miles de muertos y heridos graves por los monstruos a los que el gobierno de Maduro había obligado a ir a Estados Unidos. De cualquier forma, no se esperaba la posibilidad de que Caracas rechazara las repatriaciones, ya que el gobierno había ordenado incrementar las acciones para garantizar su regreso.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el sábado a Venezuela con graves consecuencias si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países. Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales obligados a entrar en los Estados Unidos de América, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que de lo contrario, el precio que pagarán será incalculable. Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una guerra no declarada en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas. Actualmente Estados Unidos lleva a cabo lo que llama una operación antidrogas en el Caribe, para lo que ha desplegado buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico. El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores de un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano. Hemos visto esa carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en esa carta y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos el régimen de Maduro ilegítimo y el presidente ha dejado claro que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales desde el régimen venezolano hacia Estados Unidos. Y ahora quisiera ir a Brasil, porque mientras la Cámara de Diputados se disponía a tratar un proyecto de amnistía para todos los condenados por golpe de Estado, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, que recibió una pena de 27 años de cárcel, hubo masivas manifestaciones de rechazo a la iniciativa en las ciudades más importantes del país, convirtiéndose en la jornada con las protestas más importantes de la izquierda desde el 2022. En Sao Paulo, por ejemplo, se congregaron 40.000 personas en la Avenida Paulista. En Brasilia se marchó hasta el Congreso y en Río de Janeiro las protestas incluyeron la presentación de artistas como Caetano Veloso y Gilberto Gil. Por su parte, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva adelantó que si se aprobaba la ley, él la vetaría, porque estaba del lado del pueblo brasileño y este no quería ni impunidad ni amnistía, y agregó que el poder legislativo tenía que centrarse en medidas que beneficiaran a los brasileños. El malestar había aumentado también después de que el Congreso aprobara acelerar un proyecto tendiente a aliviar las penas de cerca de 700 bolsonaristas detenidos por el asalto a los edificios gubernamentales en el 2023 y de que avanzara una iniciativa que le permitiría poder bloquear procesos judiciales contra legisladores, que es conocida como Ley de los Bandidos. Además, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, advirtió que el proyecto permitiría que el crimen organizado se infiltrara en el Parlamento, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Mota, lo defendió, asegurando que busca proteger a los congresistas de los abusos judiciales, aunque la indignación hizo que varios diputados que votaron a favor de la ley pidieran disculpas. Miles de personas salieron a la calle el domingo en una docena de ciudades de Brasil para protestar contra una iniciativa parlamentaria que amplía la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La medida aprobada por la Cámara de Diputados, que ya había provocado el enfado de parte de la población brasileña, aumentó el miércoles, cuando los congresistas aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto para amnistiar a unos 700 bolsonaristas condenados por participar de la asonada contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023. El texto también podría incluir un perdón a Bolsonaro. En la capital del país, Brasilia, los manifestantes se concentraron por la mañana frente al Museo de la República en la explanada de los ministerios, desde donde marcharon hasta la sede del Congreso Nacional. En Sao Paulo, la megalópolis y corazón económico de Brasil, una multitud abarrotó la Avenida Paulista. Río de Janeiro, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Belém y João Pessoa también fueron escenario de manifestaciones convocadas por la izquierda. Días después de que Bolsonaro fuera sentenciado a 27 años de cárcel tras un juicio histórico en la Corte Suprema, las miradas de los brasileños están en el Congreso de mayoría conservadora, señalado por sus detractores de anteponer los intereses de los parlamentarios a los problemas sociales y económicos del país.
Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la Asamblea General de Naciones Unidas y los reconocimientos al Estado palestino. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.